La creciente tasa de suicidios entre funcionarios policiales es un problema sanitario creciente, según el Ministerio del Interior. La tasa global en 5 años de suicidios es del 38,2 cada 100.000. Desde el Servicio de Sanidad Policial se dio a conocer un estudio sobre 32.000 funcionarios de la cartera que intenta identificar los factores de riesgo para prevenirlo. Del universo de funcionarios, 24.000 son personal ejecutivo, oficiales que están patrullando y en contacto con la población. El estudio arrojó que el suicidio es más frecuente en hombres, un 88%, que en su mayoría son jóvenes y de grados más bajos en la carrera. En cuanto a los motivos, son problemas amorosos, el 33%, o enfermedades mentales, un 11%. Más del 95% de los policías que se quitaron la vida no consultaron en los servicios de salud mental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 18 grados a esta hora, en un mediodía nuboso, cubierto, con precipitaciones, tormentas aisladas, mejorando con neblinas. 20 grados es la máxima anunciada por Inumet, una jornada realmente desagradable. Hay una alerta naranja y otra amarilla que habla de una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que va a estar afectando el país, generando así tormentas algunas puntualmente muy fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrían registrar lluvias abundantes, dice Inumet, en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Esta situación, como siempre, se va a continuar monitoreando. Vemos las cámaras, ahí está, del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Joaquín de Salteirán, desde Ana Monterroso hasta Rivera, hay llenado de hormigón hasta las 19 horas. Otro punto complicado, Ciudadela, entre Cerrito y Piedras, hasta las 19:30 van a estar colocando allí losas. En Burucuyá, desde Goes hasta Cufré, hay carga y descarga hasta las 5 de la tarde. Compartimos los títulos que se están destacando a esta hora. El sindicato de COPSA y la empresa llegaron a un acuerdo y los trabajadores decidieron levantar el paro previsto para esta jornada. La empresa aseguró que hoy pagará una parte de lo que le debe a sus funcionarios y la semana que viene completarán el salario. 5.000 personas migrantes están en riesgo si no se logra regularizar sus procesos de migración. Así lo informó hoy la directora de la Secretaría de Étnico-Racial y Población Migrante de la Intendencia de Montevideo. A partir de esta jornada, el MIDES contará con 590 cupos en refugios 24 horas para personas en situación de calle. Trabajadores advierten que falta capacitación para la atención. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en Montevideo y habló del momento de vertiginosas transformaciones que son caldo de cultivo para fuerzas conservadoras. Kicillof criticó a Milei y dijo que no cumple con el rol que le dio el pueblo argentino. La Intendencia de Montevideo dio inicio hoy a la fase 5 del programa Oportunidad Laboral Jornales Solidarios ABC, con un sorteo en el que se eligieron a 2.340 personas para tareas de apoyo operativo en limpieza, cultura y municipios, y además se les va a pagar 13.000 pesos nominales por quincena. En esta oportunidad se inscribieron 33.144 personas que luego de lo que hace AGESIC quedaron habilitados 29.580 para poder participar en este sorteo. Ven que los números son importantes. El cupo que tiene la Intendencia son 2.340 personas, de las cuales en la primera quincena trabajarán 1.170 y en la segunda quincena 1.170. Los cupos que da la Intendencia se duplican, es decir, que el cupo afro pasa a ser un 12%, el cupo de discapacidad un 8% y el cupo trans un 2%, que es un distintivo que hace esta Intendencia.
A las personas que participen, la Intendencia les entrega uniformes, tarjeta STM con boletos para ir y volver de sus jornadas de labor y les ofrece capacitación en diferentes áreas como seguridad laboral, resucitación cardíaca, alfabetización digital, manipulación de alimentos y relacionamiento interpersonal. En esta administración de gobierno hay cierto estancamiento de algunos de los servicios de cuidados. Esto lo dijo hoy Ana Laura Alonso, es asesora en este tema en el PIT-CNT, que además señaló que hay responsabilidad del sistema político en construir un sistema serio, sostenible y financiado. Para la economista Soledad Salvador hay que ir a una forma de financiamiento solidario de los cuidados porque es un sistema para generar igualdad al mejor estilo de la salud. El Foro Nacional de Cuidados buscó poner en agenda el tema de los cuidados y promover que los partidos políticos lo incluyan de forma prioritaria en sus programas electorales. Lo más importante y más desafiante que sale del foro es cómo nos imaginamos, ¿no? Recoger estas demandas del interior y que en la construcción futura esté mucho más presente las personas. Cuando la ley salió en el año 2015 hubo consenso de todos los partidos políticos en que salía la ley fue votada por todos. Bueno, entonces hay una responsabilidad política de todos los partidos de que esta política pública sea una política pública seria, sostenida y con financiamiento. Desde el movimiento sindical que el primer periodo fue el periodo de instalación del sistema como política pública. En esta administración hay cierto estancamiento de algunos de los servicios, no hay un diálogo sostenido y un diálogo fluido con el comité consultivo. Salvador señala que una coincidencia general que surgió del Foro de Cuidados es que no se financia únicamente de rentas generales. Este sistema no es un sistema para aquel que no puede, ¿no? Que no tiene más remedio, es un sistema para justamente generar igualdad en la sociedad, porque entendemos que la igualdad va a llevar a mayor desarrollo, ¿no? Entonces, para trascender eso sí o sí tenés que ir a una forma de financiamiento que sea solidaria, sí. Que todos aportamos a un fondo que lo vamos a precisar seguramente todos en algún momento, ¿no? Acá no se salva nadie. 5.000 personas migrantes estarán en riesgo si no se logra regularizar sus procesos de migración. Así lo informó hoy la directora de la Secretaría de Étnico, Racial y Población Migrante de la Intendencia de Montevideo. Las declaraciones se realizaron en el marco de la reunión de Ciudades Solidarias de las Américas, que define acciones prioritarias para la protección e integración de personas en movilidad urbana. El encuentro lo organiza ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con el apoyo del Gobierno de Chile y la Intendencia de Montevideo. La iniciativa Ciudades Solidarias cuenta con 69 integrantes entre municipalidades, provincias y asociaciones. Montevideo forma parte de esta red de ciudades desde hace más de 10 años. Hoy nos encontramos desde ayer en una reunión de las ciudades solidarias, que somos las ciudades que estamos comprometidas con la Agencia de Naciones Unidas para la Protección de las Personas Refugiadas y que estamos desarrollando convenios y trabajo con esta agencia para ver la contribución de los gobiernos locales al compromiso de Cartagena, ya que el mes que viene se va a dar el encuentro de Cartagena más 40, que es el que evalúa a nivel regional cómo se está contribuyendo a los compromisos internacionales que se han hecho para proteger los derechos de las personas refugiadas. Montevideo estuvo el año pasado presente en el Foro Global de los Refugiados, rindiendo cuentas de las políticas públicas que viene desarrollando y asumiendo nuevos compromisos. Hay 5.000 personas que están en este momento en riesgo si no logramos regularizar los procesos de migración. Y estamos hablando de mayoritariamente personas que están fuera de la situación de solicitantes de refugio y que quieren ser residentes en Uruguay. A nosotros como país nos sirve muchísimo justamente porque los sistemas de previsión social y demás tienen que ver con esta faceta. Entonces es importante que justamente pongamos el ojo en lo positivo que es que estas personas se instalen en Uruguay porque es uno de los países con baja natalidad más importante de la región. Desde este viernes, el Ministerio de Desarrollo Social va a contar con 590 cupos en refugios 24 horas destinados a personas actualmente usuarios de los centros nocturnos. Uno de los objetivos es reducir el desplazamiento forzado de las personas en situación de calle. Luego de un llamado realizado en el mes de febrero, el MIDE seleccionó 6 organizaciones para llevar adelante hogares 24 horas, 6 para refugios nocturnos y 2 para centros de atención técnico. Según comunicó el Ministerio de Desarrollo Social,
El trabajo de equipos técnicos itinerantes dará respuestas habitacionales que ofrezcan estabilidad y que permitan una gestión más autónoma de la vida cotidiana. El objetivo es tratar de reducir el desplazamiento forzado de las personas en situación de calle durante el día y proporcionar respuestas específicas a las necesidades de los usuarios mediante la incorporación de dispositivos y equipos técnicos de atención en salud mental y uso problemático de drogas. Estos cambios implican la transformación de 360 cupos nocturnos a 360 plazas de hogares de 24 horas, esto es, 30 hogares de 12 personas cada uno. Además, se generará la ampliación de 150 cupos de la oferta de vales de inclusión sociohabitacional, es decir, subsidios para alternativas habitacionales privadas. El MIDES agregará 80 plazas de establecimientos de larga estadía para personas mayores. Y desde SUTIGA, que es el sindicato que nuclea a las personas que trabajan en los refugios, se cuestionó al programa del MIDES por insuficiencia de cupos y recorte de servicios brindados a la población. Además, denuncian que las modificaciones implican rebaja de salarios y pérdida de puestos laborales. Y entraron muchas organizaciones que no tienen experiencia alguna, eso el Ministerio lo documentó incluso, y lo que justificando el tema de un tema presupuestal en las propuestas. ¿Qué quiere decir un tema presupuestal? Lo que vemos los trabajadores, que estamos yendo a buscar trabajo a estas organizaciones y se nos redujo el salario por la misma tarea o por más. Eso en primer lugar. ¿En cuánto se redujo? Y estamos hablando casi un 20 o un 30% del salario, que no tiene ningún sentido en un momento en que la problemática es, todo cualquiera lo sabe, está en boca de los políticos, de los vecinos, hay un problema grande con el sistema de refugios y bueno, y se sigue precarizando el trabajo nuestro, que somos los que damos la cara todos los días, y en esta reestructura van más allá de eso y sacan la atención directa de estos compañeros psicólogos y asistentes sociales de adentro de los refugios. Lo burocratizan cuando no se entiende, porque si con todas las problemáticas de salud mental que hay, todos los temas de consumo, toda la problemática, estos movimientos como que van en contra del espíritu de lo que ellos proponen. A nivel de cupos, el último censo que es del Ministerio, cualquiera lo puede ir a buscar, da 2.800 personas en calle en una noche la foto en Montevideo solo. Estamos hablando de que puede haber casi, si querés, 4.000 personas en situación de calle. Esta reestructura no cubre la cantidad de cupos, no lo va a cubrir. En invierno a veces lo cubre porque abren los cuarteles o usan otras metodologías, pero después en el resto de las estaciones del año la gente va a buscar un cupo y se queda en la calle. Esta tarde en el Teatro Solís se va a realizar una actividad para conmemorar y lanzar lo que es el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Allí está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Adelante, buen mediodía. Así es, Rosina, un gusto saludarte. 26 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que comenzó en 2008 en España y que luego se fue extendiendo a otros países, entre ellos países de América Latina. Hoy, desde las 18:30, como tú comunicabas, en la sala Idea Vilariño del Teatro Solís habrá una serie de actividades para conmemorar este día. Y estoy con Luciana Pérez Alerio, que ha trabajado en la coordinación artística justamente de esta jornada. Luciana, bueno, contanos un poco ¿qué se puede ver hoy desde las 18:30? ¿Qué se puede compartir en este lugar? Bueno, tenemos una propuesta bastante diversa, esa era nuestra intención también, como aprovechar esta oportunidad de visibilizar diferentes artistas. Vamos a estar desde las 18:30 con una propuesta interactiva, colectiva, de una intervención sobre el mapa de Montevideo. La propuesta la guiamos con nuestro colectivo, Torta Salvar. Cartografías sensibles, también para visibilizar que esta ciudad está habitada, transitada y atravesada por resistencias, por el lesbianismo, por desobediencias, y después a partir de las 20 si viene como la propuesta artística con 3 artistas, amigas, referentes también del tejido cultural que venimos entramando ya hace un tiempo, con Tamara Silva, que va a hacer lectura de sus escritos, de su poesía. Después viene Chibi, que va a presentar su EP, que acaba de lanzar su disco. Y luego Uli Piel, que también es parte del colectivo, que va a hacer una propuesta que se llama De Set a Piel, que es un híbrido entre poesía y música también. Bien. Y justamente entre los artistas también leí en el comunicado que exceden lo estrictamente lésbico, ¿no? Contanos por qué esta decisión, porque es una decisión también, ¿no?, del propio grupo.
Seguro. Bueno, en realidad venimos construyendo una línea con Torta Salvar, también en conjunto con la Secretaría de la Diversidad, quienes son propulsores de esta actividad, que pone algunas preguntas sobre la mesa, que amplifica un poco ahí la visión rígida o tradicional que tenemos sobre el lesbianismo, y porque desde el colectivo entendemos que lo lésbico trasciende la orientación sexual o lo vincular, incluso el género, y se define más como un territorio identitario, movible, que los límites se mueven todo el tiempo. Entonces, no sé, como poder dejar abiertas estas preguntas, hacer preguntas sobre, bueno, qué es lo que nos atraviesa, ¿no? Cómo habitamos estos cuerpos, territorios lésbicos de resistencia, y bueno, un poco por ahí. Bien, Rosina, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, hoy, 26 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, desde las 18:30, sala Idea Vilariño del Teatro Solís. Muchas gracias, Eduardo. La Unidad de Acceso a la Información Pública le solicitó al INAO que desclasifique información declarada en reserva en febrero por considerar que el organismo incumplió la ley sobre el derecho de acceso a la información pública. El presidente del INAO justificó la reserva, criterio cuestionado desde el Frente Amplio por entender que se usó con fines políticos. Había suspicacias porque esta resolución se había tomado luego de algunas salidas a la prensa de la directora por la oposición, Natalia Argencio. No, bueno, pero ese es otro tema distinto. Es decir, frente a esa situación uno puede considerar que fue el planteo específico, y ahí sí me cabe mi autoridad como presidente de la institución, que un director no debería salir a proporcionar información que no tenga la característica de información oficial de la institución. Dicho de otra manera, hay una responsabilidad cuando uno informa, y si esa información no es de carácter oficial, en realidad no es correcto difundirla. Por lo tanto, tiene que tomarse con ese tipo de cautela. Al mismo tiempo, también hay otras situaciones, como aquellas que están unidas a una gran sensibilidad social, porque lo único que es válido es entender si existe una restricción de acceso a la información y esa información ya está disponible y es oficial. Ahí sí sería válido el reclamo de que se esté cercenando el acceso a esa información. Pero si uno brinda información que no es de tipo oficial, eso sería un problema. Y esa fue mi única observación al respecto de lo presentado allí por la directora Natalia Argencio. El 8 de mayo, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, va a interpelar al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a las autoridades de OCE por las obras de trasvase de agua hacia el río Santa Lucía hechas el año pasado. Vega cuestiona lo hecho como el plan ya iniciado para desarmar esa infraestructura por motivos ambientales y por motivos económicos. Los contenedores que contenían el aparato electrónico ya no están. Es como si hubieran traído las cámaras ustedes, pero sin batería. No puede funcionar. Y me da la impresión de que el Uruguay no se puede dar el lujo de tirar cerca de 30 millones de dólares, que es alguna de las preguntas que hemos hecho. ¿Fue un negocio para algunos privados, como dijo al principio? Y, bueno, para las 6 empresas privadas, que son las que se quedaron sin trabajo en UPM, y ahora están trabajando en otros negocios, fue muy buen dinero. Imagínate, son un montón de millones de dólares. Y ahora para desarmar otro montón más. Yo no puedo creer todavía que se vaya a desarmar eso. ¿Se imaginan todos los caños que se pusieron bajo tierra, sacarlos a todos? Por hacer esto en emergencia hay muchas cosas que se hicieron rápidamente. Y eso fue también motivo de afectación del medio ambiente. Y lamentablemente ahora van a afectar el medio ambiente de nuevo para desarmar. Esa es la pregunta que vamos a hacer. Pues yo me traje una muestra que pesa 2 kilos. ¿Qué es esto? Este pesa 2 kilos. Me traje 2. Hay miles tirados allí. El precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, en el marco de su campaña visitó el departamento de Florida y en un discurso reclamó que se debe trabajar para erradicar la pobreza infantil. Dijo que estamos en un país más desigual. Porque estamos en un país que es más desigual.
Hay casi un 70% de la población, según una última encuesta que no la hicimos nosotros, que reconoce que le cuesta llegar a fin de mes. No me alcanza. Y ahí tenés de todo. Asalariados, ocupados, jubilados. Es un país más desigual. Es un país que cuando habla de pobreza te llama la atención ese componente de infancia que tiene ahí. Quiere decir que nuestra gurizada nace fundamentalmente en hogares pobres. No es que tengamos más niños pobres que otros países, no. Que la composición de nuestra pobreza tiene cara de niño, adolescente y de mujer, porque sus madres son las que nos están pudiendo bancar. Es un país más desigual porque, más allá de algunas cosas que se dicen por ahí, es un Estado que se ha ido retirando. De gira por el departamento de Colonia, la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, contestó las declaraciones del presidente Lacalle Pou en el discurso que realizó ante los empresarios argentinos en la última cena que organizó Fundación Libertad. La Frente Amplista le preguntó al público coloniense cuál es la noción de libertad que está en discusión y reclamó que las personas tengan un acceso básico a los derechos. ¿Notaron que cuando se acercan las elecciones parece que todos los partidos somos progresistas? Hay que notar, ¿eh? Ahora se habla de la importancia de fortalecer el Estado. Y me parece muy bien. Celebro la coincidencia. Sobre todo porque se habla de la estrecha vinculación entre el rol del Estado y la libertad. ¿Bien? Yo estoy de acuerdo. Que el rol del Estado está estrechamente vinculado a la libertad. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, ¿libertad es tener cerca un merendero? No es tener cerca un merendero. Libertad, les pregunto, ¿no es tener recursos para que cada familia pueda comer en su casa? Más del 95% de los policías que se quitaron la vida no consultaron en atención a salud mental, según datos del Ministerio del Interior difundidos hoy. El estudio realizado entre el 2019 y 2023 reveló que la mayor cantidad de suicidios de policías se dan los hombres jóvenes de grados más bajos del escalafón. La franja etaria más afectada se concentra entre los 18 y los 30 años. El suicidio no tiene una relación directa, causal, quiere decir que es multifactorial. No podemos encontrar una única causa que explique todos los suicidios. No podemos explicar ni siquiera una causa que explique un suicidio. El 88%, como decíamos recién, de los suicidios analizados en estos 5 años fueron en hombres y solo el 12% mujeres, y esto reafirma y confirma lo que veníamos diciendo anteriormente. Y la tasa global de suicidio, la tasa global promedio de los 5 años, nos da de 38,2 por cada 100.000. Entre 18 y 25 años es el que tiene la mayor tasa de suicidio, que llega a 53, disminuyendo paulatinamente a medida que van avanzando los años, de 26 a 35, hasta llegar a una tasa relativamente baja, que está entre los 56 y los 65 años, que es 6 por cada 100.000. El estudio se hizo sobre un universo de 31.800 personas, de las cuales 24.300 son personal ejecutivo. De ellos, 72% son hombres y 28% son mujeres. Si bien las causas de los suicidios son multifactoriales, un tercio de los casos reveló problemas amorosos y una parte importante es desconocido. El relevamiento detectó que este tipo de muertes afecta a los grados más bajos del personal, que se encuentran más expuestos y a mayor riesgo. Básicamente también en el subescalafón ejecutivo, y sobre todo en la escala básica y en los grados de agente y cabo.
que entre los dos suman aproximadamente el 86% de todos los suicidios que se presentan en la policía. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Policlínico Móvil, enfermería, vacunación, medicina familiar, odontología, Centro Comunal A230, Punta de Mangas. Plástica, títeres, teatro, expresión integral, Centro Barrial Riberas del Miguelete, 15:30 a 17:30 horas. Presenta Jardín de las Mascotas, primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas, líderes desde 1995, trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Seguimos en MBD Noticias con la información a esta hora y cada 27 días un niño recibe un balazo, una bala en nuestro país, así como dramático como lo estamos escuchando y diciendo. Con esta información vamos a recibir a Juliana Perdomo para ampliar en esto tan tremendo que ya forma parte lamentablemente de las noticias de cada día. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú bien informabas, esos son los datos del último informe que se hizo público y en los próximos días se van a conocer nuevas cifras que alarman mucho más y que datan de que un niño cada 15 días ingresa al hospital Pereira Rosell con una herida de bala. Por este motivo, la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica y también el Sindicato Anestésico Quirúrgico están realizando una campaña para frenar esta situación. Están exigiendo también políticas por parte del Estado y estamos con el doctor Carlos Kierzenbach para ampliar esta información. Muchísimas gracias por estos minutos. Doctor, estas cifras actualmente que se van a dar a conocer los próximos días están asociadas a hechos del narcotráfico, a situaciones intrafamiliares. ¿Por dónde está pasando la actualidad? Es multifactorial, pero claramente hay un incremento que tiene que ver con la violencia social que se está viviendo en el país. O sea, hay aumento de heridos de bala en niños y en adultos, pero en los niños justamente se ve un fenómeno que no se veía, que del 89, la primera vez que se mide entre el 89 y el 95, había un herido cada 67 días. Ahora tenemos uno cada 15 días, pero hace 3 años, era cada 27 días. O sea, significa que esto es un proceso cada vez más frecuente y al ser cada vez más frecuente es que decimos algo hay que hacer, algo hay que cambiar para que esta estadística cambie, pero no es una estadística, es una realidad que nos golpea a la sociedad en que los niños están siendo o están en el medio o involucrados en situaciones de violencia social. Entonces, de alguna manera, como cirujanos pediatras, tenemos la doble responsabilidad de avisar a la sociedad que estamos viviendo esta situación y por otro lado nuestra responsabilidad como prepararnos profesionalmente para asistir lo mejor posible a los niños en cuanto llegan lesionados. Entonces estamos viviendo sí un fenómeno de violencia que involucra a los niños como pocas veces se había visto. Importante señalar que las cifras que se dan a conocer son únicamente del Pereira Rosell, pero si sumamos al resto de las mutualistas, tiene un incremento importante. Tal cual, estos son cifras exclusivamente del Pereira Rosell, no involucra al sector privado, no involucra a los restos de los hospitales del país, por ejemplo, niños que son heridos de arma de fuego, pero no requieren un traslado de la gravedad al Pereira, y no incluyo tampoco los que mueren en el lugar. O sea, el problema es mucho mayor de lo que las cifras dicen. Entonces, ese es lo que nosotros decimos como una alarma. ¿Por qué? Porque es el futuro del país. Nosotros atendemos niños entre 0 y 15 años. Cumple los 15 años y ya lo ven los de adultos.
Entonces, concentrado esto que estamos hablando, es una población acotada y de un altísimo impacto. Pero no solo el impacto del niño involucrado, sino de la familia. Entonces, nosotros resolvimos decir, bueno, en el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, que fue ayer, hagamos algo para justamente que empecemos a tomar conciencia de lo que estamos viviendo. ¿Cuán importante es visibilizar esta campaña en año electoral? Bueno, hay una frase que yo nunca políticamente es bueno hablar de estos temas, nunca. Porque es utilizado contra unos o contra otros según quien esté en el gobierno de turno. Pero la realidad es que no se habla por coyunturas y las cosas siguen pasando. Entonces, no sabemos, es un año electoral, pero tenemos que hablar de tema. Vamos a esperar el año que viene tampoco va a ser buen tema porque o es este gobierno o va a ser el otro, recién asume, o sea, siempre es mal momento. Entonces, hablemos del tema, busquemos, porque aparte hay una cosa que es importantísima. Esto no se resuelve solo con el poder político, digamos. Esto también se resuelve con un montón de actores como nosotros, como ustedes, como la prensa, de que de alguna manera trasladen el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje que nosotros buscamos? Es que las diferencias entre adultos se resuelvan entre adultos y los niños queden por fuera. Como generar un código en el cual los niños queden afuera. Volver a mucho tiempo atrás en que los niños no estén involucrados en las situaciones de violencia. Entonces, eso sería nuestro objetivo. Pero también también es real. Hay que bajar el número de armas en el poder de la población civil. Es real, somos el 5º país de las declaradas de posesión de armas en un país que no tiene guerras. Y nosotros cada vez vemos más niños heridos con calibres mayores. Por lo tanto, las posibilidades de nosotros poder incidir o poder salvar las vidas cada vez se acotan más. ¿Por qué? Porque los calibres son cada vez mayores y de mayor potencia de fuego. Eso también es un factor que acrecienta la mortalidad de esta situación. Muchas gracias. Por favor, ustedes. Bueno, Rosina, ya tenían la palabra del doctor Kirschenbaum a propósito de este nuevo informe que se va a dar a conocer en los próximos días. Un niño cada 15 días ingresa al hospital Pereira Rosell herido de bala, cifras que preocupan y alarman, así que seguimos trabajando en el tema. Tremendo, Juliana. Muchas gracias. Esperamos más información sobre esto. El sindicato de COPSA y la empresa llegaron a un acuerdo y los trabajadores decidieron levantar el paro previsto para esta jornada. La empresa aseguró que hoy pagará una parte de lo que le debe a los funcionarios y la semana que viene van a completar el salario. Miguel Marrero, que es dirigente de la UNOT, informó que el resto de los haberes que se adeuda se pagaría con un préstamo del BROW. El acuerdo se hace sobre la base de un préstamo puente que va a salir, que seguramente sea la semana que viene. Se apuraron un poco los tiempos, nosotros pensábamos que iba a demorar un poco más. Es un adelanto a cuenta de un fideicomiso que saldría recién para fin de año para todas las empresas del sistema suburbano. Y bueno, eso implicaría que la empresa tendría los fondos para poder pagarle a los trabajadores lo que les debe. Hoy van a dar una parte de lo que les deben y la semana que viene estarían completando el salario. Y todo el resto de los saberes que, como bien decías, vienen desde el 2021, se pagarían con el préstamo del BROW la semana que viene. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, respondió al comunicado de las empresas de transportes suburbanos que denuncian un déficit en el sistema producto de la baja de boletos, dicen, y el exceso de controles desde la cartera que tienen que ver con las tarifas, horarios y recorridos. Falero informó que trabajan en la concreción del fideicomiso para compensar las dificultades de las empresas. Lo que sucedió en el día de ayer con algún paro de algunas de las empresas suburbanas estaba referido a un endeudamiento de esa empresa con sus funcionarios. Y lo que hemos hecho en el día de ayer son gestiones con el Banco República para que mientras prospere todo el trámite del fideicomiso poder lograr un préstamo anticipado que tengo entendido el Banco República lo estaría aprobando la semana próxima. O sea, no sé de dónde salió eso, pero si algo ha estado el Ministerio es atento a la preocupación y tratando de alguna vez por todas zanjar esas diferencias entre el sistema suburbano y lo que está recibiendo y lo que está necesitando. A través de un comunicado, las empresas del transporte suburbano de pasajeros denuncian que existe un desfasaje entre el aumento de los salarios
y el aumento de la tarifa que ha desequilibrado el sistema. Tiene que ver con la reducción de la cantidad de boletos vendidos, que eso requiere de otra intervención que ya les he transmitido. Hay que revisar, no podemos andar con ómnibus vacíos por dos razones. Primero, porque hace inviable poder sostener, porque si no tenemos que seguir incorporando subsidios tras subsidio que lo pagamos todos. Entonces hay una situación de que tenemos que revisar y tratar de que los ómnibus, por lo menos con ese promedio mínimo que exigido para mantener el costo, lo tengan. Y esa es la etapa que se nos viene ahora. Pero en el mientras tanto estamos generando este fideicomiso para poder contemplar las necesidades básicas de las empresas. La directora de UTE por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, manifestó preocupación por los retrasos en la obra que se viene realizando por parte de una empresa estatal china en la conexión eléctrica para la nueva planta de UPM. La obra tiene previsto un costo de 190 millones de dólares y con los retrasos generaría sobrecostos para UTE. Lo que es la ejecución de la obra civil, empezaron ya los atrasos el año pasado, ¿tá? Así que hay un tema a analizar respecto de lo que es la responsabilidad como directora de UTE, primero también de la ejecución de la obra civil. Además, hay molestia porque no se cumplió con el acuerdo de contratar únicamente a un 20% de trabajadores extranjeros y completar el 80% con personas uruguayas. La situación de la obra civil que genera perjuicios económicos para la UTE si no se llegan a tiempo. Entonces, cuando uno analiza la ejecución de la obra por un lado y la realidad de los trabajadores, también da cuenta de una realidad que tiene una vinculación. Por algo están viniendo cada vez más trabajadores extranjeros, ¿no? Yo calculo, interpreto, debe responder a una necesidad de más de los 4 meses de atraso que tienen para ejecutar la obra civil, y eso hace, como te decía, que tengamos el contralor cada vez más aceitado. Y esto ni que hablar de que obviamente, como se han visto en varios medios, la presidenta de UTE había tomado determinadas obligaciones a nivel de público cuando estableció en determinados medios de prensa hace un tiempo que UTE iba a cumplir con el 80-20, que no es el caso de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, la directora de UTE, en representación del Frente Amplio, también manifestó preocupación por la precariedad laboral de más de 200 ciudadanos chinos que se encuentran desarrollando la instalación eléctrica para la nueva planta de UPM. Los obreros trabajan más de 12 horas, no están registrados en BPS y ganan por debajo del laudo, dijo. Eso es lo que hay que saber, cuál es el estado de situación de este grupo de trabajadores. Creo que hay un tema que es importante trasladar a la ciudadanía, que es esto. Esta línea tiene más de 350 kilómetros. Y es una línea que UTE tiene la doble responsabilidad de controlar. ¿Por qué? Porque no es un lugar fijo donde uno pone a un grupo de trabajadores o trabajadoras y ahí descansan o se van a sus casas y tienen el obrador. Es una línea de más de 350 kilómetros. Entonces, UTE tiene la responsabilidad, y creo que junto con el Ministerio de Trabajo, que creo que en esto también estamos teniendo información, poca información, por lo menos de parte de la directora del Frente Amplio, de lo que el Ministerio está haciendo, de cuál es la realidad de todos los trabajadores y trabajadoras que están a lo largo de la línea. Porque además, si uno ve el decreto 125 del 2014, que establece condiciones mínimas, ¿no?, de seguridad, de higiene en el trabajo, tiene que tener muy bien delimitado cuál es el lugar de trabajar, cuál es el lugar de descanso o en el pernocte, y eso es lo que no sabemos. Entonces, a lo que voy es que entiendo que la situación es grave. Creo que estamos en una situación de verdad con denuncias que son de una precarización de las relaciones laborales muy importante, que se suman a otras denuncias que ha tenido el norte del país, como en el caso de Artigas. Por lo tanto, UTE no puede quedar omisa en esto de decir, bueno, estoy a lo que la empresa diga en la DINATRA, realmente tiene poder para poder hacerlo. Mañana el PIT-CNT le va a entregar a la vicepresidenta de la República, allí en el Parlamento, las firmas para habilitar el plebiscito para la reforma de la previsión social. De esto nos va a hablar Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido.
Así es, Rosina. Mañana será el día en que PIT-CNT presentará cientos de miles de firmas a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, buscando esto de generar un plebiscito para derogar la reforma de la Seguridad Social aprobada durante este gobierno. Para hablar de este momento, que es histórico para el movimiento sindical, estoy con Natalie Barbé de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que fue el sindicato además que trabajó en primer término en busca de este plebiscito. Natalie, bueno, ¿qué prevén mañana y qué significación tiene esto para el movimiento sindical en general y en especial para este sindicato? Mañana a las 11 de la mañana vamos a dar una conferencia de prensa en la Central de Trabajadores donde vamos a decir el número. Ya sabemos que vamos a superar ampliamente el número pedido. Esto como clase obrera es un triunfo porque fue una de las iniciativas más peleadas. No tuvo el acompañamiento que ha tenido otras, con mucho menos tiempo de recolección y sin embargo mañana vamos a anunciar un triunfo, que no solamente es un triunfo para quienes llevamos adelante esta iniciativa, sino que va a ser también para la población más vulnerable, que va a ser quien luego, si en octubre se termina de laudar, va a recibir de primera mano el beneficio, primero que nada, de un aumento sustancial de su jubilación y pensión, el poder saber que el día que se vaya a jubilar esos aportes que está haciendo no van a ser fugados a lo que son las financieras que lucren con esos aportes y que le terminen dejando una jubilación casi el 30% de lo que le da a BPS si tuviera sus aportes ahí. Y principalmente la tranquilidad de esos trabajadores que tienen 57, 58 años, tendrán el día de mañana que puedan acceder a los 60 años a una jubilación si lo necesitan, que es lo que pasa en este país en el 90% de los casos. Esto, a diferencia de otras iniciativas, no tiene nada que ver con lo que es político, no es una promesa de campaña, es una realidad que se va a poder forjar a partir de octubre con la decisión del pueblo. Es la primera vez en más de 40 años que las definiciones de la seguridad social van a quedar en las manos del pueblo. Ellos van a definir cuál va a ser la jubilación que van a cobrar, cuál va a ser el tipo de aporte y cómo se van a repartir esos aportes y quién lo va a manejar, y van a definir el acceso, o sea, el respaldo del Estado en el momento del acceso de la jubilatoria. Esto no pasa desde el año 92, que fue el último plebiscito que tuvimos de la Seguridad Social, porque los otros que se han intentado hasta ahora no han podido. Lo que hemos tenido han sido 4 o 5 reformas en el medio, que siempre han ido recortando derechos a la población y cargando, como esta, ahora mismo, sobre el trabajador las implicancias de esas reformas que ni siquiera son gubernamentales, son reformas de que emite el Fondo Monetario Internacional al momento de dar préstamos, de la misma forma que lo hace con la educación. Entonces, que después de que algo tan alejado a lo que es nuestro país emita las intenciones de reforma, que el pueblo las pueda tomar y pueda deshacerlas y definir qué es lo mejor, para nosotros ya ese es el triunfo. Ahora, Natalie, terminada esta etapa, viene otra que es justamente intentar que este plebiscito cuente con el apoyo de la mayoría de la población. ¿Cómo piensan organizarse desde PIT-CNT para esta campaña? A partir del lunes empieza la segunda etapa de la campaña, que el comando se va a reunir para definir. Lo vemos muy positivo por la cantidad de firmas que tenemos, como te decía, y por las encuestas, porque si bien lo más contradictorio, porque ha sido lo que más han salido a defender lamentablemente ministros y parlamentarios y políticos, que ha sido el lucro de la SAFAP, el tema del aumento de las jubilaciones y pensiones y la edad jubilatoria de los 60 tuvo una aprobación de casi el 80% de la población solo de arranque. Sabemos que el ataque de ahora más, como ya lo estamos viendo, nosotros desde mayo estábamos pidiendo debate y en la última semana empiezan a ofrecer, cuando nosotros teníamos que estar encargándonos de esto, que era juntar firmas, empiezan a amenazar de que nosotros no aceptábamos debate cuando estábamos pidiendo el mes de mayo y nunca ningún actor político, incluso Saldaña, aceptó debatir con ATCS. Esta semana no lo íbamos a hacer, pero a partir del 27 en adelante estamos dispuestos a dar debate con el político que sea, el técnico que sea, con cualquier ejecutor del comando de PIT-CNT. Muchas gracias, Natalie, por estos minutos. A las órdenes, gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, mañana día importante para el movimiento sindical, presentación de las firmas ante la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, para buscar habilitar este plebiscito sobre la reforma de la seguridad social. Muchas gracias, Eduardo. Nosotros hacemos otra pausa, la última, y volvemos enseguida. Presentó
Jardín de las Mascotas. Primer cementerio, parque y crematorio para mascotas de compañía. Conozca nuestros planes de afiliación y obtenga la tranquilidad de tener una cobertura digna para su mascota. Afilie sus mascotas a nuestros servicios de sepulturas o cremaciones. Brindamos atención y asesoría personalizada. Jardín de las Mascotas. Líderes desde 1995. Trabajando con los valores de respeto, atención y confianza. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con información y con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El Partido Socialista lanzó ayer la Fundación El Puente. Es una iniciativa que busca ser una usina de ideas para pensar lo nuevo, generar un diálogo con la educación popular. Entre las personas que disertaron esta actividad estuvo el secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila, la activista por derechos humanos Valeria España y la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Mercedes Clara. Vivimos en un mundo muy violento, en un mundo donde todos los días conocemos expresiones nuevas de la crueldad, ¿no? Algunas en realidad son muy viejas, pero se actualizan y aparecen de formas muy duras. Desde el conflicto en Medio Oriente, esa política de tinte genocida, otros conflictos armados, porque no hay uno, hay muchísimos. La enorme desigualdad mundial, la desigualdad que vive nuestra América Latina, que es el continente más desigual del mundo desde hace tanto. Pero además una faz de los proyectos conservadores, de los proyectos burgueses, que no conocíamos de esta manera, que es la de la antipolítica, ¿no? Pensaba en el diálogo, en la esencia de ese puente. ¿De qué está hecho el diálogo? De presencia, en primer lugar. Y presencia es estar. Presencia no es ir 1, 2, 3, 4 veces, es compartir. Es cuerpo, es tiempo, es espacio, es estar. Son los sentidos, presencia. No hay puente sin presencia. Y esa presencia, ese diálogo solo puede darse en una relación de horizontalidad, una relación de reconocimiento mutuo, de igualdad. Y uno lo dice eso y es algo obvio. Sin embargo, tenemos las lógicas ilustradas dentro, esas que nos dicen que unos saben y otros no, que unos pueden y otros no. Y somos parte de eso, somos parte de lo que tiene que ser transformado nosotros mismos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que participó, como dijimos, de este lanzamiento, dijo que se están transitando momentos de vertiginosas transformaciones que son un caldo de cultivo, paradójicamente, para la proliferación y hasta el éxito de fuerzas conservadoras. Al término de la presentación, dialogó con la prensa sobre el vínculo del peronismo con los gobiernos del Frente Amplio y sobre la situación de su país en el gobierno de Javier Milei. Dijo que Milei no cumplió ninguna de las promesas de campaña y que gobierna con los grupos económicos más importantes de Argentina, los de siempre, dijo. Que lo importante es lo que está pasando, que es que desde que asumió Milei no hizo nada de lo que dijo en campaña. En campaña había hablado de dolarizar, había hablado de hacer un ajuste quirúrgico, un sector únicamente de la sociedad, el que les llama la casta. Y lo que estamos viendo es la política económica clásica de la derecha, que en Argentina ya se hizo muchas veces, siempre con el mismo resultado, incluso ni siquiera con los que lo rodeaban durante el proceso eleccionario, sino que fue a buscar a exfuncionarios del gobierno de Macri, como la ministra de Seguridad, también candidata que perdió con él, o el ministro de Economía, todos funcionarios de Macri, que hacen lo que siempre hicieron, que es una política de ajuste que implica encarecimiento de los bienes de la canasta básica. La vida en la Argentina, bueno, ya lleva acumulado en estos meses un acelerón inflacionario con 90% de inflación, que más allá de que ahora se desacelere, es en base a la recesión que ha generado que los precios suban tanto
pero los ingresos de los sectores populares, de los trabajadores y trabajadoras, de los pequeños empresarios y productores y de los jubilados están estancados completamente. O sea que ha sido una política de redistribución regresiva de los ingresos. Y Kicillof no quiso responder a declaraciones del presidente argentino. Dijo que es una persona que está hasta altas horas de la noche, todo el tiempo en redes sociales, tuiteando y retuiteando. Me abstengo de comentar sobre cuestiones impropias para un presidente de cualquier país del mundo y que de hecho yo creo que debe ser el único caso de alguien que... no lo digo por mí porque me importa muy poco. Sé que no pienso igual que Milei, sé que gobierno la provincia más grande del país y que no es un problema personal conmigo. Ha dicho, ha hecho y ha reproducido a veces comentarios denigrantes, no sobre mí, que en todo caso lo que dijo el otro día, sí sobre otros gobernadores del país que tienen tanta legitimidad como él mismo. Yo creo que en Uruguay una cosa así sería muy mal vista de parte de un presidente. Así que lo primero que llama la atención es que debería ubicarse en el lugar en el que lo puso el pueblo argentino, ¿no? En la Copa Sudamericana, Racing empató 2-2 con Nacional en Asunción. El equipo de Sayago se recuperó en 2 oportunidades, yendo de atrás y logrando un punto importante. De esta manera, el equipo de Eduardo Espinel consolida su rendimiento con Tomás Verón Lupi como una figura de destaque en la remontada. Los goles fueron a los 36 minutos de Gustavo Caballero para Nacional. Tomás Verón Lupi a los 39 empató para los de Sayago, mientras que a los 69 Jordán Santa Cruz puso en ventaja nuevamente Nacional. Y a los 78 Juan Sebastián Rivero empató para los de Racing. Nos vamos, que pasen muy bien. Volvemos a las 18:55 con la edición central, o si no, el domingo a las 19 horas o el lunes a las 8 de la mañana. Que pasen bien, hasta luego. El sindicato de COPSA y la empresa llegaron a un acuerdo y los trabajadores decidieron levantar el paro previsto para esta jornada. La empresa aseguró que hoy pagará una parte de lo que le debe a sus funcionarios y la semana que viene completarán el salario. 5.000 personas migrantes están en riesgo si no se logra regularizar sus procesos de migración. Así lo informó hoy la directora de la Secretaría de Étnico-Racial y Población Migrante de la Intendencia de Montevideo. A partir de esta jornada, el MIDES contará con 590 cupos en refugios 24 horas para personas en situación de calle. Trabajadores advierten que falta capacitación para la atención. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en Montevideo y habló del momento de vertiginosas transformaciones que son caldo de cultivo para fuerzas conservadoras. Kicillof criticó a Milei y dijo que no cumple con el rol que le dio el pueblo argentino. Estudio del Ministerio del Interior muestra que más del 95% de los policías que se quitaron la vida no consultaron en atención a salud mental. El informe fue realizado entre 2019 y 2023 y reveló que la mayor cantidad de suicidios de policías se da en hombres jóvenes y de grados más bajos del escalafón.